Bien, vamos a empezar ya a avanzar lo que es materia después de hacer nuestros repasos de listas. Y vamos a ver nuestro primer tema que es la programación orientada a objetos, ¿ya? Hasta el momento toda la programación que han hecho se conoce como programación estructurada, ¿ya? Lo voy a anotar acá en un bloc de notas, ¿ya? La idea de esta programación estructurada, bueno, que bueno, es una programación que se utilizaba hace años, o sea, ya ha caducado. Hemos estado programando con algo que ya no se utiliza. Pero en Progra 1 lo vemos con el detalle de tratar de entender y poder aprender a programar. ¿Listo? Entonces, si no, pues sería difícil programar, o sea, hacer cositas sin ver este tipo de programación. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente se lo avanza como una forma de aprender a programar y desarrollar la lógica, sobre todo de las estructuras más complejitas que son los ifs, los ciclos, entender lo que son los arreglos, entender el recorrido y demás, que a veces se vuelve bastante complejo, ¿ya? Por eso se utiliza esto para una etapa inicial de programación, pero pues esto tiene ciertas desventajas, ¿ya? Lo primero normalmente depende de la interfaz. ¿Ve? UI le decimos User Interface, ¿de acuerdo? De la parte de WebPF, si lo hacemos para consola, pues depende de consolas, si lo hacemos web, depende de una página web, ¿se entiende? O sea, depende de la interfaz, no es independiente. Y esto tiene problemas, ¿no? Porque a veces desarrollo sistemas en WebPF y pues si quiero volverlo web, tengo que volver a reescribir todo. Si quiero volverlo móvil, tengo que volver a reescribir todo. ¿Se dan cuenta? Sí, no reutilizo mi código cuando quiero hacer esa migración, pues tengo que volver a escribir todo. ¿Ya? Segundo, hay código repetido. Como depende de la interfaz, empezamos a repetir bastante código. Y el detalle de tener un código bastante repetido es que luego normalmente en los sistemas les hacemos mantenimiento, ¿no? O sea, el mantenimiento no implica de que esté mal, ¿no? Sino que el mantenimiento implica, pues, corregir ciertos bugs y demás, pero también crear nuevas funcionalidades para el sistema, porque un sistema nunca es estático, siempre es dinámico, entonces siempre van a aparecer nuevos requerimientos y hay que irlos adaptando a esos cambios, ¿entiende? Entonces, el código repetido hace que sea difícil y bien costoso ese mantenimiento, ¿ya? Porque si el código es repetido, imagínense, cambiar un mensajito en un lado, tengo que cambiarlo en tres, en cuatro, en cinco lugares, ¿se entiende? ¿Ya? Ahora, si bien este código repetido lo hemos tratado de trabajar con lo que son los métodos, ¿ya? Entonces hemos avanzado métodos. Igual esos métodos pues siguen dependiendo de la interfaz y también en muchos casos llegan a tener código bastante repetido, ¿ya? Y pues lo último que esto ya ha caducado, ya no se utiliza, ¿ya? Se utilizaba hasta la década de los 70, ¿ya? Y principios de la década de los 80 este tipo de programación, ¿listo? Pero ya a partir de la década de los 80 ha surgido un nuevo paradigma, ¿ya? El paradigma de la programación orientada a objetos, que se abrevia así, POOO, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es lo que vamos a ver. O sea, actualmente todos aplican la programación orientada a objetos, ¿ya? Uh, en base a esto, en base a este paradigma, se han creado, por ejemplo, ciertos frameworks para trabajo, digamos, de organización de código para que se pueda reutilizar el código y demás cositas, ¿ya? Entonces, este paradigma es el que actualmente se utiliza y está vigente y va a seguir vigente, ¿ya? Por bastante tiempo, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver es ahora, pues, cómo trabajar con esa programación orientada a objetos. Eh, a ver, detallitos acá. Mm, va a cambiar un poquitito la forma de concebir las cosas, ¿ya? Cuando empecemos a trabajar con objetos, hay que pensar que esos objetos no van a depender de la interfaz. Cuando los construyamos, tienen que ser independientes a la interfaz. ¿Listo? O sea,
un objeto o un método que creemos, pues tiene que servir para una interfaz web, tiene que servir para una interfaz eh, móvil, para una interfaz en WebF, etcétera. Ya no puede depender de la interfaz. Tenemos que programarlo con código lo menos repetido posible, pues si es una programación moderna, se puede decir. Ya no es una programación caduca. O sea, en esto vamos a tratar de evitar el hecho de que dentro de los objetos que empecemos a crear exista, digamos, el messagebox.show. ¿Se dan cuenta? Eso depende de WebF. ¿Se entiende eso? En vez de lanzar un messagebox.show, tal vez podemos crear un método que retorne una cadena con el mensaje. No sé si me explico. ¿Ya? Y después desde la interfaz lo consumimos ese método con un messagebox, si es desde consola con un console.writeLine, ¿se entiende? ¿Sí? Si es web con un alert, ¿estamos? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces básicamente esa es la idea. O sea, es el concepto de, o la introducción de lo que es la metodología orientada a objetos, ¿ya? Entonces, esto ha permitido, obviamente, este paradigma ha revolucionado el desarrollo de software, ¿ya? Porque gracias a esto se han podido construir ya sistemas más complejos cuyo soporte o mantenimiento sea mucho más sencillo, ¿ya? Entonces, es un modelo que utiliza nociones del mundo real, donde básicamente todo lo que encontramos lo modelamos como objetos, ¿de acuerdo? O sea, cuando programamos todo va a ser para nosotros objetos, ¿ya? Y esos objetos se relacionan entre sí, ¿de acuerdo? ¿Ya? El último ejercicio que resolvimos de listas eran de estudiantes que tenían notas, ¿se ubican? Teníamos dos listas separadas y pues estudiantes con notas, ¿no es cierto? Podríamos crear objetos con eso para relacionar los estudiantes con sus calificaciones, ¿se dan cuenta? Entonces, en vez de pensar en listas, podemos crear en objetos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, la idea es que esos objetos van a interactuar y pues se van a asociar para que obviamente podamos darle solución a un problema básico, clásico de programación, incluso a problemas con sistemas más complejos. ¿Listo? Bien, entonces, cuando tenemos la programación orientada a objetos, pues tenemos básicamente un modelo donde nuestro programa se va a dividir en pequeños módulos que son independientes unos del otro. Pero volvemos a reiterar con la capacidad de poder interactuar entre ellos para obviamente resolver el problema o cumplir un objetivo determinado. O sea, esta es la idea del divide y vencerás, ¿listo? O sea, eh, si tienes un problema grande, lo puedes dividir en pequeños módulos, ¿no es cierto? Y luego, pues, la conjunción de esos pequeños módulos van a resolver el problema mayor. ¿Listo? Entonces, ahora, esos módulos o esos objetos van a estar conformados por dos componentes esenciales, los atributos y los métodos. ¿Listo? Y la idea es que, pues, nosotros los vamos a empezar a manipular. ¿Ya? Un detalle acá de lo que es la abstracción. Ya para el área de la carrera siempre hablamos de la abstracción, ¿no es cierto? No sé si en bases también ya les han hablado de que tienen que abstraer, les dicen, ¿no es cierto? O sea, en esencia, tengo acá un problema, ¿ya? Supongan que es un problema, y aquí estamos nosotros, ¿no ve? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Nos parecemos, Richman? Estás viendo ahí, así te estás haciendo. Ya, tu barbijo más, ahí está. Paf, listo. Ahora sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los que somos del área de sistemas, ya, normalmente este problema, o sea, cualquier persona común va a ver el problema como el problema, ¿sí o no? ¿No ve? O sea, es un problema y punto, ¿no ve? Nos vamos a morir en este problema y posiblemente se ahoguen en ese vaso de agua, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero los que somos de TI vemos este problema y lo abstraemos, lo modelamos, creamos modelitos de esto. ¿Se entiende? O sea, lo analizamos este problema y ya lo abstraemos, lo analizamos como un modelo. ¿Ya?
algo que está modelando ese problema, que luego nosotros podemos empezar a programar. ¿Se entiende? Es lo que normalmente hacemos, o deberíamos tener esa capacidad de abstracción. No ver el problema y hacerlo más grande, ¿no? Sino ver el problema y ya abstraerlo y empezarlo a dividir en pequeños módulos para luego darle soluciones. Yo estoy seguro que en bases, por ejemplo, tienen ya problemas y están empezando a modelar, ¿no es cierto? Pequeños modelitos están empezando a hacer. ¿A ver? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Así somos los de TI. Entonces, esa es la abstracción a nivel general, tener un problema y poderlo modelar, ¿se entiende? ¿Ya? Y en lo que es la programación orientada a objetos, esa abstracción va a estar limitada a que solamente podamos visualizar los aspectos que interesen de un todo, dejando de un lado los detalles que, aunque sean importantes, no son de interés para un determinado propósito. O sea, de aquí del problema, sacamos lo que nos interesa, modelamos lo que nos interesa, no todo, ¿se dan cuenta? ¿Se entiende? ¿Para qué modelar cosas que no son? O sea, ¿para qué complicarnos la vida? Les he decir a veces, ¿no? Entonces, simplemente lo esencial, lo básico que necesitamos pues, para resolver el problema. ¿Listo? Puede haber muchas cosas acá que no son necesarias. Entonces, simplemente trabajamos modelando lo que es esos aspectos que interesen, ¿no? Que sean importantes. ¿Ya? Entonces, y a través de esa abstracción y extrayendo solamente lo que nos interesa, en otras palabras, pues vamos a extraer ciertas características comunes de los objetos o métodos que tengamos que programar. ¿Listo? Entonces, pensar en el qué hace más que en el cómo lo hace. Y esto, aquí está un mundo. ¿Qué ven esto? Cuando ven esto, ¿qué dicen? ¿Qué dicen que es? ¿Qué es esto? ¿Qué es, Richman, esto? ¿No sabes? ¿Qué es esto? ¿Esta imagen qué es? La atracción de la Tierra significa esta imagen. A ver, Hurtado, danos, sálvanos. Y acércate más acá, pues acá hay asiento, mira, aquí adelante. Pues aquí. Aquí hay asiento, ven, aquí adelante. Justo al frente de la imagen ahí. A ver, ¿qué representa esta imagen? A ver, ¿qué es esta imagen? La atracción de la Tierra, decías vos, ¿no? Richard? Algo es la atracción de la Tierra. Ah, la abstracción, ya. ¿Qué es esto, Hurtado? ¿Qué es esto? Rayas. Ay, ay. Píxeles va a decir. Um, ¿Alguien más que me diga qué es esto? ¿Qué es esto? Esta imagen, ¿qué representa? El planeta, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, igual, o sea, nos enfocamos en lo que necesitamos. Este es el planeta, ¿sí lo abstraemos, ¿sí o no? ¿O es necesario que salgan al espacio para verlo? No, ¿no es cierto? O sea, lo más sencillo al grano es la Tierra y punto. Esta ya es una abstracción, como decía su compañero. ¿No? No necesitamos complicarnos la vida para salir al espacio y ver si realmente es así. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Entonces, o sea, sin complicarse la vida, lo que se necesita nada más. ¿De acuerdo? Bien, cuando seguimos hablando un poquito de la abstracción implica también la visión externa de un elemento, no importando aquello que va por dentro, al igual que esto, o sea, es la Tierra, no nos interesa, digamos, ver ahorita un problema de programación que tengamos que ver esto, digamos, lo que es, digamos, calcular el volumen de la Tierra, algo así. No nos interesa ver acá que pues por dentro hay diferentes capas, el núcleo, nada, ¿no es cierto? No nos interesa lo que está por detrás, ¿sí? ¿No es cierto? Igual acá, ¿no? O sea, visión externa de un elemento, no importando aquello que va por dentro, ¿no? Entonces, tenemos diferentes nosotros objetos o elementos en la programación y en realidad ya hay clases y demás que están desarrolladas y no necesitamos ver mucho su código, directamente lo utilizamos, ¿no ve? Cuando han arrastrado un botón, por ejemplo, o han utilizado una ventana,
no era necesario ver su código, cómo estaba codificado, ¿no ve? O sea, directamente usarlo, ¿no ve? Usar lo que nos interesa, ¿no? Entonces, este detallito también. ¿Ya? Entonces, es muy importante trabajar con la abstracción para lo que es la programación orientada a objetos, ¿ya? En otras palabras, no se compliquen la vida, ¿ya? No se compliquen la vida sin motivo cuando necesitamos solamente capturar los elementos esenciales, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo que son las clases y los objetos, ¿ya? Eh, Empezamos con la definición de clase, ¿ya? Esta es la definición de una clase, o sea, se dice que es una implementación total o parcial de un tipo abstracto de dato. Sus características más destacables son que se trata de entidades sintácticas y que describen objetos que van a tener la misma estructura y el mismo comportamiento, ¿ya? Una clase se modela dibujándola así con un rectángulo, una línea donde está el nombre de la clase y acá tenemos los atributos y luego los métodos, ¿ya? De las clases. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un sistema académico, ahí empezamos a analizar el problema, ¿listo? Y empezamos a ver qué objetos hay. Por ejemplo, en un sistema académico, un objeto puede ser el estudiante, ¿se entiende? O sea, todos son objetos, ¿ya? Entonces, un objeto va a ser básicamente aquello de lo cual queramos guardar información o necesitamos datos para programar, ¿listo? Entonces, los estudiantes van a ser objetos, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Imagínense que todos ustedes son objetos. El objeto Prezi, ¿no ve? Ahí está el objeto Richman, el objeto Hurtado, ¿se entiende? ¿Sí? Pero para asociarlos a todos ellos, no puedo crear objetos independientes. Creamos una clase a la cual le vamos a llamar, por decirles, estudiante, donde vamos a colocar todas las características comunes que tengan los objetos independientes. Entonces, por ejemplo, todos los objetos estudiantes tienen nombres, tienen apellidos, tienen carnet de identidad y otros datos que son de interés para un sistema académico. ¿Se dan cuenta? No me interesaría, por ejemplo, saber si un estudiante tiene mascota o no, o me interesaría saber eso. ¿Qué dicen? ¿Me sirve para un sistema académico saber si tiene mascota o no? ¿Qué dicen? No, no es cierto, no tiene relevancia. Alguna vez tuvo relevancia, ¿no, Richman? Cuando me has dicho que se lo ha comido tu perrito, tu tarea. Claro, pero eso no tiene relevancia, ¿se ubica? O sea, se dan cuenta que no da, ¿no ve? Entonces, solamente lo que necesitamos, los atributos que necesitamos, ¿ya? Pero no son los únicos objetos que hay. ¿Qué objetos más hay en un sistema académico? El docente también es un objeto. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Qué objetos más hay? ¿Solo hay estudiantes y docentes en un sistema académico? Materias, ¿no? Las materias tienen nombres, ¿no es cierto? Tienen siglas, una carga horaria, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Los objetos no necesariamente tienen que ser físicos, o sea, no necesariamente se tienen que palpar. Un estudiante se le puede tocar, ¿sí o no? ¿No es cierto? Le podemos tocar ahorita a Richman, ¿sí o no? ¿No ven? Sí, aunque es intocables, de hecho, ¿no? Pero igual, se puede tocar o palpar, un docente también, ¿no es cierto? Pero una materia la pueden tocar. Aquí está la materia de programa, llévenselo, ¿se pueden hacer? Al docente, sí, el docente, o sea, es físico real, ¿se ubican? Pero la materia, ¿se dan cuenta que no? O sea, tenemos objetos que son así físicos, tangibles, y objetos que son abstractos o conceptuales, se dice que son los intangibles. Las materias, por ejemplo. Otro ejemplo de objeto intangible es una cuenta bancaria, ¿se dan cuenta? O sea, alguien puede sacar su cuenta, decir, esta es mi cuenta. ¿Alguien puede? Nadie, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, tenemos en un sistema académico, pues docente, tenemos estudiantes y los armamos en clases, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Los agrupamos en clases. ¿Qué más tendríamos en un sistema académico? Solo hay docente, estudiante y materia. Las calificaciones. ¿Qué más? ¿Qué más hay en un sistema académico? ¿Qué? Ya hemos hablado de estudiantes. Ya hemos dicho.
Ya los administrativos podrían entrar, ya digamos, ya. Pero no le veo muy importante, ¿se dan cuenta? Si es solamente un sistema académico, el administrativo acaso mete notas. Posiblemente, creo que imprimen, les inscriben ellos, ¿no? Sí podría ser administrativo con un rol, digamos, de inscribir a los estudiantes y demás, ¿se dan cuenta? Tenemos también la gestión académica, porque ustedes cursan materias en diferentes gestiones, ¿se ubica? La gestión académica tiene una denominación, tiene una fecha de inicio, una fecha final, ¿se entiende? Sí, o sea, hay varios objetos que pueden aparecer y los vamos empezando a trabajar de forma independiente, ¿se entiende? ¿Ya? Esa es la idea. Y los agrupamos o los generalizamos en clases. O sea, sí o sí, si quiero crear objetos, necesito tener una clase. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, por eso se dice también que una clase es la definición de las características concretas de un determinado tipo de objetos. Las características concretas, por ejemplo, de los objetos estudiantes son su CI, sus nombres, su primer apellido, su segundo apellido, ¿se entiende? Tal vez dirección, fecha de nacimiento, sexo, etcétera. Por eso se dice también que una clase es una especie de plantilla que define la forma de un objeto. En las clases vamos a colocar esas características generales y en base a ella pues vamos a ir creando los objetos. ¿Ya? Ahora, ahí de esa plantilla nace un poquito la definición de objeto, porque un objeto básicamente se dice que es la instancia de una clase. Tengo la clase estudiante y a partir de esa clase estudiante los voy creando uno por uno a ustedes. El objeto de la clase estudiante Richman, el objeto de la clase estudiante Agno, ¿se entiende? Sí, los voy creando de esa manera. ¿Qué más? Ahora, si bien vamos a tener características para un objeto, que normalmente se llaman atributos, también va a haber métodos en los objetos. Podemos definir métodos en las clases que van a operar con esas características o esos atributos que tienen las clases, ¿ya? Entonces, una clase va a estar estructurada por miembros, o sea, se compone de dos miembros básicos, los atributos y los métodos. A los atributos también se les dice campos, ¿ya? Entonces, básicamente son esos datos que vamos a tener los atributos. En la clase estudiante, pues necesitamos el CI, necesitamos los nombres, el primer apellido, el segundo apellido, la fecha de nacimiento, ¿se entiende? Y los métodos, pues van a ser las operaciones que se van a aplicar sobre los objetos que pueden tomar o no en cuenta esos atributos que tienen los objetos. Por ejemplo, para la clase estudiante puedo definir un método calcular edad. Si ya tengo la fecha de nacimiento, pues puedo obtener la fecha y hora actual, obtengo el año y hago la diferencia, ¿se dan cuenta? Esto con su año de su fecha de nacimiento ya tengo la edad. ¿Se dan cuenta que estoy haciendo un cálculo ahí? Estoy haciéndolo. Entonces, eso lo vamos a hacer a través de un método. ¿De acuerdo? Sí, puede ser otro método que me despliega toda la información del estudiante concatenada para que salga en la lista, digamos. Concateno primero sus apellidos, su apellido paterno, luego su materno, luego sus nombres más su carnet, ¿se dan cuenta? Y así va a salir en la lista de estudiantes, ¿se entiende? No como atributos separados o aislados. ¿Se entiende? Entonces vamos a tener métodos también en lo que son las clases, ¿ya? Tenemos la grabación, ¿cuánto tiempo estamos? Ya. Me hace recuerdo en 2 minutitos más, porque cuando me paso de los 27, 28 minutos, ya no se, el video ya no se produce ya. Una versión beta. ¿Listo? Es un recuerdo. Si no, clarito será, ¿ya? Entonces, las clases son el elemento fundamental de la programación orientada a objetos. Porque sí o sí, tenemos que definirlas pues para crear objetos, ¿ya? Entonces, no se olviden que una clase va a ser una especie de plantilla con la cual pues vamos a construir cualquier cantidad de objetos. Por ejemplo, en .NET tenemos las ventanitas, ¿no ves? O sea, nos aparecen ventanas cuando trabajamos con Forms o con WebF, ¿no ves? Estos ya son objetos de la clase ventana, por si acaso, ya están hechos. O sea, C# es un lenguaje de programación netamente orientado a objetos. Y nosotros, cuando creamos ventanitas pues básicamente estamos
creando objetos de una clase ventana que ya está definida. Cuando arrastramos botones, también hay una clase botón, y de esa clase pues creamos objetitos. ¿Ya? Entonces es la idea. Ahora, ¿cómo se crea una clase en C#, que es lo que nos interesa? Colocamos la palabra reservada class con puras minúsculas y luego el nombre de la clase, ¿ya? Y luego colocamos llave de apertura y llave de cierre. Eso implica el cuerpo de la clase, y aquí adentro colocamos sus miembros. Sus miembros van a ser sus atributos y los métodos que tenga esa clase, ¿ya? Ahora, por convención, en C#, para crear clases, el nombre de la clase va a empezar con mayúscula. Si quiero crear la clase estudiante, la E va a ser mayúscula, ¿se entiende? Y el resto minúscula nomás. ¿Está claro? Sí, eso es por convención. Las convenciones son parte de las buenas prácticas, no se van a olvidar, ¿ya? Entonces, se utiliza creando esa palabra reservada clase, ¿ya? Bien, vamos a detener la grabación acá, ya, para que no se nos extienda un poquito el video. Y en la siguiente grabación continuamos viendo lo que son las clases.